El viento nocturno susurra secretos que las piedras de Jerusalén han guardado durante 2 milenios, y en ese susurro se esconde una pregunta que ha perturbado las conciencias más audaces de la humanidad. ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre el cristianismo fuera, en realidad, una traición al mensaje original? Esta interrogante no surge de la malicia ni del ateísmo militante, sino de una mente que se atrevió a mirar más allá de los velos sagrados, una mente que desafió tanto a rabinos como a sacerdotes, tanto a judíos como a cristianos. Baruch Spinoza. En las calles empedradas de Ámsterdam del siglo XVII, mientras las campanas de las iglesias repicaban llamando a la oración y los comerciantes judíos cerraban sus tiendas al caer el Sabbat, un joven filósofo comenzaba a forjar las herramientas intelectuales que habrían de sacudir los cimientos de la fe occidental. No lo sabía entonces, pero sus reflexiones sobre la naturaleza de Dios, la interpretación de las Escrituras y la condición humana terminarían por señalar con dedo acusador a una de las figuras más veneradas del cristianismo, el apóstol Pablo de Tarso. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Quizás porque la verdad tiene el poder de demoler no solo creencias individuales, sino estructuras enteras de poder que han sostenido civilizaciones durante siglos. Spinoza lo comprendió desde muy joven, cuando sus propios hermanos de fe lo expulsaron de la sinagoga por cuestionar la autoría mosaica del Pentateuco y la naturaleza antropomórfica de Dios. Pero su herejía no se detuvo en las fronteras del judaísmo. Se extendió como una mancha de aceite sobre el pergamino de la historia occidental, alcanzando las raíces mismas del cristianismo. Y allí, en esas raíces, encontró algo perturbador, una fisura, una grieta profunda entre lo que Jesús de Nazaret había enseñado y lo que Pablo de Tarso había predicado. Era como si dos religiones completamente diferentes hubieran sido fusionadas bajo un mismo nombre, como si alguien hubiera tomado el oro puro de un mensaje y lo hubiera aleado con metales menos nobles para crear algo más maleable, más conveniente, más fácil de vender en los mercados del poder. Imaginen por un momento que ustedes están contemplando esta reflexión desde sus hogares, desde esas ciudades donde la vida cotidiana transcurre entre el trabajo y las pequeñas alegrías familiares. Quizás están en Buenos Aires viendo cómo el sol se oculta tras los edificios, o tal vez en Madrid, mientras las luces nocturnas comienzan a iluminar las calles, o acaso en México City, donde el bullicio urbano nunca cesa. Desde cualquier rincón del mundo donde se encuentren en este preciso instante, les invito a que escriban en los comentarios ¿desde qué país y ciudad nos acompañan? ¿Qué hora marca su reloj en este momento? Porque estas preguntas que estamos explorando trascienden fronteras y usos horarios. Son interrogantes que han acompañado a la humanidad desde que el primer ser humano alzó los ojos al cielo y se preguntó por el sentido de su existencia. Y si estas reflexiones resuenan en su corazón, si sienten que estas palabras tocan algo profundo en su interior, compartan este momento con un amigo cercano, con alguien que sepan que también se atreve a pensar, que también se atreve a cuestionar. Háganlo con el deseo sincero de que las bendiciones lleguen a su familia, porque cuando compartimos la búsqueda de la verdad, estamos sembrando semillas de sabiduría que tarde o temprano florecerán en bendiciones. Spinoza entendió que la religión, tal como la conocemos, no había surgido de la revelación divina, sino de la necesidad humana de dar sentido al caos de la existencia. Pero más importante aún, comprendió que esa necesidad había sido manipulada, moldeada y dirigida por aquellos que encontraron en la fe ajena una fuente de poder personal. ¿No es acaso sospechoso que Pablo, quien nunca conoció personalmente a Jesús, quien nunca caminó por Galilea, escuchando las parábolas del Rabí de Nazaret, quien nunca presenció los supuestos milagros ni las enseñanzas directas, se convirtiera en el principal arquitecto de lo que hoy conocemos como cristianismo? No resulta extraño que sus cartas, escritas décadas después de la crucifixión, hayan tenido más peso en la formación de la doctrina cristiana que los propios evangelios, que al menos pretenden registrar las palabras directas de Jesús. El filósofo de Ámsterdam no se conformó con señalar esta anomalía, se adentró en ella como un cirujano que corta para curar. Analizó los textos con la frialdad de la razón y la pasión de quien busca la verdad por encima de la comodidad, y lo que encontró
fue devastador para quienes preferían mantener sus certezas intactas. Pablo no había sido el fiel transmisor del mensaje de Jesús, sino su transformador, su intérprete y, en muchos sentidos, su traicionero. Porque traición no es solo el acto de entregar a un amigo a sus enemigos. Traición es también tomar las palabras de alguien y torcerlas hasta que signifiquen exactamente lo contrario de lo que originalmente expresaban. Jesús había predicado la liberación de los oprimidos, la igualdad ante Dios, el amor incondicional hacia el prójimo, especialmente hacia los más desfavorecidos. Su mensaje era revolucionario en el sentido más literal de la palabra. Pretendía dar vuelta al orden establecido, poner a los últimos primeros y a los primeros últimos, crear un reino donde la justicia social fuera la norma y no la excepción. Pero Pablo, con su formación helenística y su mentalidad de ciudadano romano, comprendió intuitivamente que ese mensaje radical no podía sobrevivir en el mundo del poder imperial. Necesitaba ser domesticado, civilizado, hecho compatible con las estructuras existentes de dominación. Y así, poco a poco, la revolución se convirtió en religión, la liberación se transformó en sometimiento, y el amor radical se diluyó en obediencia ciega a la autoridad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que aquello que parecía inmutable, eterno e incuestionable, revela su verdadera naturaleza. Ha de ser una construcción humana, tan frágil como cualquier otra obra de los hombres. Spinoza lo sabía, y por eso no temía aplicar las herramientas de la filosofía a los textos sagrados. Para él, la Biblia no era más que un documento histórico, producto de su tiempo y sus circunstancias, lleno de sabiduría humana pero también de errores humanos, de grandeza pero también de limitaciones. Y cuando aplicó este criterio a los escritos paulinos, el resultado fue explosivo. Pablo aparecía no como el santo inspirado por Dios que veneran las iglesias, sino como un hombre brillante pero profundamente condicionado por su época, sus traumas y sus ambiciones. La transformación que Pablo operó sobre el mensaje de Jesús no fue accidental ni inconsciente, fue sistemática y deliberada. Donde Jesús había hablado de liberación, Pablo predicó obediencia. Donde Jesús había denunciado la hipocresía de los ricos y poderosos, Pablo aconsejó someterse a las autoridades porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Donde Jesús había tratado a las mujeres como iguales, incluyéndolas en su círculo íntimo y permitiendo que fueran las primeras en anunciar su resurrección, Pablo ordenó que las mujeres permanecieran calladas en las iglesias y se sometieran a sus maridos. ¿Cómo es posible que estos mensajes tan contradictorios provinieran del mismo Espíritu Divino? ¿Cómo puede ser que Dios se contradiga tan flagrantemente a sí mismo? Spinoza encontró la respuesta en la naturaleza humana de Pablo, en sus miedos, sus complejos y sus estrategias de supervivencia. Pablo había sido un perseguidor de cristianos antes de su famosa conversión en el camino a Damasco. Conocía mejor que nadie la resistencia que el poder romano ofrecía a cualquier movimiento que cuestionara su legitimidad. Sabía que un mensaje genuinamente revolucionario como el de Jesús no podía expandirse por el imperio sin provocar una represión brutal que terminaría exterminando a todos sus seguidores. Por eso tomó la decisión pragmática de suavizar el mensaje, de hacerlo compatible con el statu quo, de transformar una revolución social en una religión personal que no amenazara los fundamentos del orden imperial. Pero esta decisión, por comprensible que fuera desde el punto de vista estratégico, implicaba una traición fundamental al espíritu del mensaje original. Era como si alguien tomara las palabras de un revolucionario que había dado su vida por la justicia y las reescribiera para que sirvieran a los propósitos de los opresores contra los que había luchado. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque la fe auténtica, según Spinoza, no puede basarse en la ignorancia o el autoengaño. Debe nacer del conocimiento, de la comprensión profunda de la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y la realidad del cristianismo histórico es que se construyó sobre una interpretación paulina que distorsionó sistemáticamente el mensaje original de Jesús. Esta no es una afirmación antirreligiosa o atea. Es simplemente el resultado de aplicar los métodos de la investigación histórica y filosófica a los textos que conforman la base del cristianismo,
Cuando Spinoza realizó este análisis, no lo hizo movido por el odio hacia la religión, sino por el amor hacia la verdad. Comprendía que solo enfrentando honestamente estas contradicciones era posible rescatar lo que había de valioso en el mensaje original de Jesús, separándolo de las distorsiones posteriores que lo habían oscurecido. El contraste entre Jesús y Pablo no es solo teológico, es también sociológico y político. Y Jesús había nacido y crecido en Palestina, en el seno de una cultura oprimida por el poder imperial romano. Conocía de primera mano la pobreza, la injusticia, la desesperación de un pueblo sometido. Su mensaje brotaba de esa experiencia vivida, de esa solidaridad profunda con los sufrientes. Pablo, en cambio, era ciudadano romano, educado en la cultura griega, familiarizado con los mecanismos del poder imperial. Cuando interpretó el mensaje de Jesús, inevitablemente lo hizo desde su propia perspectiva cultural y social, desde su posición privilegiada dentro del sistema que Jesús había venido a cuestionar. Esta diferencia de perspectivas explica muchas de las contradicciones que Spinoza identificó entre los evangelios y las epístolas paulinas. No era solo una cuestión de interpretación teológica, era el choque entre dos visiones del mundo completamente diferentes. Una visión surgida desde abajo, desde la experiencia de los oprimidos, y otra formulada desde arriba, desde la perspectiva de quienes tenían acceso a los círculos del poder. Pablo no pretendía conscientemente traicionar a Jesús, simplemente no podía evitar entenderlo desde su propia posición social y cultural, pero Spinoza fue más allá de esta explicación sociológica. Identificó también los mecanismos psicológicos que habían operado en la transformación paulina del cristianismo. Pablo había sido un fanático perseguidor de cristianos antes de su conversión. Su cambio radical de posición no había eliminado su fanatismo, simplemente lo había redirigido. El mismo celo que había puesto en perseguir a los seguidores de Jesús lo aplicó ahora a difundir lo que él creía que era el mensaje de Jesús. Pero el fanatismo, por definición, es ciego a los matices, incapaz de la flexibilidad y la humildad que requiere la verdadera comprensión espiritual. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías, por extremas que sean, siguen jugando dentro del campo de la religión. Siguen aceptando la premisa básica de que los asuntos espirituales deben ser decididos por la autoridad religiosa. Las dudas, en cambio, cuestionan esa premisa fundamental. Sugieren que cada individuo tiene no solo el derecho, sino el deber de pensar por sí mismo, de examinar las doctrinas religiosas con el mismo rigor con que examinaría cualquier otra afirmación sobre la realidad. Y esto es precisamente lo que había hecho Spinoza: aplicar la razón a la religión, someter las afirmaciones sagradas al mismo escrutinio que cualquier otra forma de conocimiento humano. El resultado de este escrutinio había sido demoledor para la versión oficial del cristianismo. No porque Spinoza fuera un enemigo de la espiritualidad, sino porque era un amigo demasiado sincero como para permitir que las mentiras piadosas siguieran haciéndose pasar por verdades divinas. Su análisis había mostrado que el cristianismo histórico era, en gran medida, una creación paulina que había sepultado el mensaje original de Jesús bajo capas y capas de interpretación helenística y apologética imperial. Pero esta revelación no era un final, sino un comienzo. Porque si Pablo había traicionado el mensaje de Jesús, eso significaba que el verdadero mensaje seguía ahí, esperando ser redescubierto, esperando ser liberado de las distorsiones que lo habían oscurecido durante tantos siglos. Spinoza no pretendía destruir la religión, sino purificarla, devolverle su poder transformador original, rescatarla de las manos de quienes la habían convertido en un instrumento de dominación social. La primera parte de esta reflexión nos ha llevado a contemplar la posibilidad perturbadora de que todo lo que creemos saber sobre el cristianismo esté basado en una interpretación que traicionó el mensaje original de Jesús. Hemos visto cómo Spinoza, con su mirada penetrante y su compromiso inquebrantable con la verdad, identificó las contradicciones fundamentales entre lo que Jesús enseñó y lo que Pablo predicó. Hemos explorado las razones sociológicas, culturales y psicológicas que explican estas contradicciones. Y hemos comenzado a vislumbrar las implicaciones explosivas de estos descubrimientos para nuestra comprensión
no solo del cristianismo, sino de la religión en general. Ahora debemos adentrarnos más profundamente en este territorio peligroso, explorar con mayor detalle el conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó de manera tan radical y examinar cómo su herejía lúcida puede ayudarnos a comprender no solo lo que ha estado mal en la religión histórica, sino también lo que podría estar bien en una espiritualidad auténticamente liberada de las cadenas del dogma y la superstición, porque la verdad, una vez entrevista, no puede ser ignorada. Exige ser seguida hasta sus últimas consecuencias, por perturbadoras que éstas puedan ser. El amanecer del siglo XVII encontró a Europa sumida en guerras religiosas que desangraban al continente, mientras en los salones de Ámsterdam un joven judío pulía lentes para microscopios y reflexionaba sobre la naturaleza de Dios con una claridad que habría de cortar como cristal a través de siglos de oscuridad teológica. Baruch Spinoza no sabía que sus meditaciones solitarias estaban destinadas a convertirse en una de las armas más afiladas jamás forjadas contra el edificio de la fe tradicional, ni que su nombre sería pronunciado durante generaciones como sinónimo de blasfemia y herejía. Pero quizás sí intuía que algo estaba profundamente corrompido en la manera como las religiones occidentales habían interpretado la relación entre lo humano y lo divino, entre la razón y la fe, entre la libertad del espíritu y la obediencia a la autoridad. La herejía de Spinoza no consistía simplemente en negar la existencia de Dios, como maliciosamente sugerían sus detractores, sino en algo mucho más peligroso para las instituciones religiosas. Consistía en afirmar que Dios existía de una manera completamente diferente a como lo habían imaginado tanto judíos como cristianos. Su Dios no era el tirano cósmico que premiaba la obediencia y castigaba la rebeldía, sino la totalidad misma de la realidad, la sustancia única de la que todo lo existente era una manifestación temporal. Era un Dios que no podía ser manipulado con oraciones ni sobornado con sacrificios, un Dios que no tenía favoritos ni pueblos elegidos, un Dios que era tan presente en la piedra del camino como en el altar de la sinagoga o la iglesia. ¿Qué significa descubrir que Dios no es quien creíamos que era? Para la mayoría de las personas, significa enfrentar un vacío aterrador, una pérdida de sentido que puede resultar psicológicamente devastadora. Pero para Spinoza significaba exactamente lo contrario. Significaba descubrir que Dios era infinitamente más grandioso, más presente, más real de lo que habían imaginado las religiones tradicionales. Su Deus sive natura, Dios o naturaleza, no era una hipótesis, sino una experiencia. No era una creencia, sino un conocimiento. No era una esperanza, sino una realidad inmediata y omnipresente. Esta revolución en la concepción de lo divino tenía consecuencias explosivas para la interpretación de las escrituras cristianas y específicamente para la evaluación de la obra de Pablo de Tarso. Porque si Dios no era el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales, entonces todos los argumentos teológicos construidos sobre esa base se derrumbaban como castillos de naipes. Y si las escrituras no eran la palabra literal de Dios dictada a secretarios humanos, sino documentos históricos producidos por seres humanos concretos en circunstancias específicas, entonces era posible y necesario examinarlas con los mismos criterios que aplicaríamos a cualquier otro texto de la antigüedad. Cuando Spinoza aplicó este método al Nuevo Testamento, lo que descubrió fue un conflicto irreconciliable entre dos interpretaciones completamente diferentes de la figura y el mensaje de Jesús. Por un lado, los evangelios presentaban a un Jesús que hablaba de liberación para los cautivos, de buenas noticias para los pobres, de un reino donde los valores del mundo serían invertidos y los últimos serían los primeros. Por otro lado, las epístolas paulinas presentaban una teología de la salvación individual basada en la fe más que en las obras, una doctrina de la predestinación que negaba la importancia del esfuerzo humano y una ética de la sumisión que contradecía frontalmente el espíritu revolucionario del mensaje original. ¿Cómo era posible que estas dos visiones tan contradictorias coexistieran dentro del mismo canon? ¿Cómo podían los cristianos seguir afirmando que tanto los evangelios como las epístolas paulinas eran igualmente inspirados por el mismo Espíritu Divino? Para Spinoza, la respuesta era evidente, porque la mayoría de los cristianos
Nunca habían leído realmente sus propias escrituras con atención crítica, nunca habían aplicado su razón al examen de sus propias creencias, nunca se habían atrevido a preguntarse si lo que les habían enseñado desde la infancia correspondía realmente con lo que decían los textos que supuestamente sustentaban esa enseñanza. La figura de Pablo emergía de este análisis, no como el santo inspirado de la hagiografía cristiana, sino como un hombre brillante pero profundamente conflictivo, marcado por traumas psicológicos que habían moldeado su interpretación del mensaje de Jesús de maneras que el propio Jesús probablemente habría rechazado. Pablo había sido un fariseo fanático, educado en la observancia estricta de la ley mosaica, formado en la creencia de que la salvación dependía del cumplimiento escrupuloso de complicados códigos rituales y morales. Su persecución de los primeros cristianos no había surgido de la maldad gratuita, sino de la convicción sincera de que estaban traicionando la pureza de la tradición judía. Pero entonces había ocurrido el episodio del camino a Damasco, esa experiencia traumática que los cristianos interpretan como una conversión milagrosa, pero que Spinoza analizaba como una crisis psicológica de proporciones extraordinarias. Pablo había pasado de ser un perseguidor fanático a ser un converso igualmente fanático, pero su fanatismo no había desaparecido, simplemente había cambiado de objeto, y como suele ocurrir con los conversos, había desarrollado una versión del cristianismo más extrema y más sistemática que la de aquellos que habían conocido personalmente a Jesús. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque Pablo nunca había permitido que sus certezas se quebraran realmente. Había simplemente intercambiado un conjunto de certezas por otro. Había reemplazado su fanatismo fariseo con un fanatismo cristiano igualmente rígido e igualmente ciego a los matices de la experiencia espiritual auténtica. Su teología no nacía de la duda creativa que genera sabiduría, sino de la necesidad psicológica de reemplazar un sistema de creencias perdido con otro igualmente absoluto y tranquilizador. Esta comprensión arrojaba una luz completamente nueva sobre las famosas tensiones entre Pablo y los apóstoles originales, que se transparentan en varios pasajes del Nuevo Testamento. No eran simplemente desacuerdos teológicos menores, como había pretendido la tradición cristiana posterior, eran conflictos fundamentales sobre la naturaleza misma del mensaje de Jesús. Pedro, Santiago y los demás apóstoles habían conocido personalmente a Jesús, habían escuchado sus palabras directas, habían sido testigos de su manera de relacionarse con la gente. Sabían que el Jesús histórico había sido muy diferente del Cristo cósmico que Pablo predicaba en sus cartas. Spinoza reconstruyó estos conflictos con la precisión de un detective que sigue las pistas dispersas en un expediente incompleto. Aquí, Pablo admitía que había tenido que resistir cara a Pedro por su hipocresía. Allá se quejaba de que los superapóstoles cuestionaban su autoridad. Más allá confesaba que su evangelio lo había recibido no de los hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. No era sospechoso que Pablo, quien nunca había conocido al Jesús histórico, afirmara tener un acceso más directo a la verdad sobre Jesús que aquellos que habían convivido con él durante años. La estrategia paulina se revelaba así como una maniobra de poder brillantemente ejecutada. Al afirmar que su autoridad provenía directamente de Cristo resucitado, Pablo se colocaba por encima de los apóstoles originales, cuya autoridad se basaba meramente en su contacto con el Jesús histórico. Era como si alguien que nunca hubiera conocido personalmente a un gran maestro afirmara tener mejor comprensión de sus enseñanzas que sus discípulos directos, basándose en supuestas revelaciones privadas que nadie más podía verificar. Pero la genialidad de Pablo no se limitaba a estas maniobras de autoridad, se extendía también a su capacidad para reinterpretar el mensaje de Jesús de maneras que lo hicieran compatible con las estructuras de poder existentes. Donde Jesús había predicado la liberación concreta de los oprimidos, Pablo predicaba la liberación espiritual del pecado. Donde Jesús había denunciado la injusticia social, Pablo aconsejaba conformarse con la propia condición, porque cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Donde Jesús había prometido un reino de justicia en la tierra, Pablo ofrecía la salvación en el cielo después de la muerte. ¿Qué significa?
que un dogma se derrumbe ante la razón. Significa que aquellas construcciones intelectuales que parecían sólidas como montañas se revelan tan frágiles como pompas de jabón cuando son tocadas por el viento de la investigación honesta. Spinoza había aplicado ese viento a los dogmas cristianos y había visto cómo se desvanecían uno tras otro, dejando al descubierto no el vacío que temían los creyentes, sino una realidad mucho más rica y compleja de lo que habían imaginado. El análisis spinociano revelaba que el cristianismo histórico no era una religión, sino dos religiones artificialmente fusionadas, la religión de Jesús y la religión de Pablo. La religión de Jesús era una espiritualidad de la liberación, centrada en la transformación de las condiciones concretas de vida de los seres humanos, especialmente de los más desfavorecidos. La religión de Pablo era una teología de la salvación individual, centrada en la transformación de la relación personal del creyente con Dios, independientemente de las condiciones sociales existentes. Estas dos religiones no solo eran diferentes, eran en muchos aspectos contradictorias. La religión de Jesús era inclusiva, igualitaria, revolucionaria. La religión de Pablo era jerárquica, patriarcal, conservadora. La religión de Jesús desafiaba las estructuras de poder existentes. La religión de Pablo se acomodaba a ellas. La religión de Jesús ponía el énfasis en la práctica de la justicia y el amor. La religión de Pablo ponía el énfasis en la creencia correcta y la ortodoxia doctrinal. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías, por extremas que sean, siguen operando dentro del paradigma religioso. Siguen aceptando que las cuestiones espirituales deben ser decididas por autoridades religiosas basándose en textos sagrados. Las dudas, en cambio, sugieren que cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de examinar por sí mismo las afirmaciones religiosas, aplicando los mismos criterios de veracidad que aplicaría a cualquier otra área del conocimiento humano. Y esto era precisamente lo que Spinoza había hecho y lo que había enseñado a otros a hacer. Dudar metódicamente, examinar críticamente, pensar independientemente. Su herejía no consistía en negar la importancia de la espiritualidad, sino en liberarla de las cadenas de la autoridad institucional y la superstición cultural. Su blasfemia no consistía en insultar a Dios, sino en afirmar que la relación auténtica con lo divino no podía ser mediada por sacerdotes ni regulada por iglesias. La figura de Pablo se convertía así, bajo la lupa spinociana, en el símbolo perfecto de todo lo que había salido mal en la evolución del cristianismo. No era que Pablo fuera intrínsecamente malvado, era que había sido el vehículo histórico a través del cual el mensaje radical de Jesús había sido domesticado, suavizado, hecho compatible con las estructuras de dominación que Jesús había venido a desafiar. Pablo había sido el traductor que había traicionado el texto original, el intérprete que había invertido el sentido de la obra interpretada. Pero Spinoza no se conformaba con diagnosticar el problema, quería también sugerir la cura. Si Pablo había traicionado el mensaje de Jesús, la solución no era abandonar toda forma de espiritualidad, sino volver a las fuentes originales, rescatar lo que había de auténtico en las enseñanzas de Jesús, separarlo de las distorsiones paulinas posteriores. Esto requería no solo erudición histórica, sino también coraje intelectual, porque significaba enfrentarse a casi 2 milenios de tradición cristiana y decir, se han equivocado. Han estado siguiendo al Pablo de Tarso cuando creían estar siguiendo a Jesús de Nazaret. La liberación que Spinoza ofrecía no era solo intelectual, sino también emocional y espiritual. Liberaba a los creyentes sinceros de la necesidad de defender lo indefendible, de explicar lo inexplicable, de armonizar lo irreconciliable. Les permitía reconocer que las contradicciones que habían detectado intuitivamente en el cristianismo tradicional no eran producto de su propia falta de fe, sino de contradicciones reales en los textos y las doctrinas. Les daba permiso para confiar en su propia razón y su propia experiencia espiritual, en lugar de someterse ciegamente a autoridades que pretendían tener acceso privilegiado a la verdad divina. ¿No es liberador descubrir que no necesitamos elegir entre la razón y la espiritualidad, entre la honestidad intelectual y la búsqueda del sentido trascendente? Spinoza había mostrado que estas aparentes alternativas excluyentes eran en realidad complementarias, que la razón más rigurosa
podía conducir a la experiencia espiritual más profunda, que la investigación más honesta podía abrir caminos hacia lo sagrado que permanecían cerrados para la credulidad supersticiosa. Su Dios no era más pequeño que el Dios de las religiones tradicionales. Era infinitamente más grande. No era menos presente, era absolutamente omnipresente. No era menos poderoso, era la potencia misma del ser. No era menos amoroso, era el amor mismo que conecta todas las cosas en la unidad fundamental de la existencia. Pero este Dios no podía ser manipulado, sobornado, apaciguado o utilizado como justificación para oprimir a otros seres humanos. Este Dios exigía no obediencia ciega, sino comprensión lúcida, no sumisión pasiva, sino participación activa en el despliegue creativo de la realidad. La segunda parte de nuestra reflexión nos ha adentrado en el corazón del conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó de manera tan radical. Hemos visto cómo su análisis crítico de las escrituras cristianas reveló las contradicciones irreconciliables entre el mensaje original de Jesús y la interpretación paulina que se convirtió en la base del cristianismo histórico. Hemos explorado las razones psicológicas, sociológicas y teológicas que explican esta traición fundamental, y hemos comenzado a vislumbrar la alternativa liberadora que Spinoza ofrecía, una espiritualidad basada en el conocimiento más que en la creencia, en la experiencia directa más que en la autoridad externa, en la razón iluminada más que en la fe ciega. Pero nuestro viaje hacia las profundidades de esta herejía lúcida aún no ha concluido. Debemos ahora explorar las consecuencias últimas de los descubrimientos espinocianos, examinar qué significa para nosotros, habitantes del siglo XXI, descubrir que una de las instituciones más poderosas de la historia humana se construyó sobre una interpretación que traicionó los ideales que pretendía servir. Debemos preguntarnos si es posible y deseable rescatar algo del naufragio del cristianismo histórico, y si la verdad, una vez entrevista, puede realmente liberarnos o si simplemente nos condena a una soledad cósmica que resulta más aterradora que las ilusiones consoladoras que estamos abandonando. Porque la verdad, como bien sabía Spinoza, no puede ser enterrada para siempre. Por mucho que los poderes institucionales se esfuercen en suprimir las preguntas incómodas, por mucho que las mayorías prefieran la comodidad de las certezas heredadas a la aventura peligrosa del pensamiento independiente, llega siempre un momento en que la realidad se impone sobre la fantasía, en que la luz de la razón disipa las sombras de la superstición, en que la honestidad intelectual triunfa sobre la conveniencia política y social. En las noches silenciosas de Ámsterdam, cuando las últimas velas se extinguían en las ventanas de los comerciantes y solo el murmullo del agua contra los muelles recordaba que la vida continuaba su curso eterno, Baruch Spinoza se enfrentaba al abismo que su propio pensamiento había abierto bajo sus pies. No era el abismo del nihilismo que tanto temían sus contemporáneos, sino algo mucho más vertiginoso, el abismo de la responsabilidad total, de la libertad absoluta, de la necesidad de crear sentido en un universo que ya no ofrecía significados preestablecidos. Había destruido el edificio de la fe tradicional, no por placer destructivo, sino porque había encontrado sus cimientos carcomidos por la mentira y sus muros agrietados por la contradicción. Pero ahora tenía ante sí la tarea más difícil, construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo, edificar una espiritualidad que pudiera sostener el peso de la verdad sin derrumbarse bajo la presión de la realidad. La revelación de que Pablo había traicionado el mensaje de Jesús no era simplemente un dato histórico interesante para eruditos especializados en estudios bíblicos. Era una bomba de tiempo que amenazaba con hacer volar en pedazos toda la estructura moral, política y cultural de Occidente. Porque si el cristianismo histórico se había construido sobre una interpretación errónea, si las iglesias habían estado predicando durante 2 milenios una versión distorsionada del mensaje que pretendían transmitir, entonces, ¿qué quedaba en pie de toda la civilización cristiana? ¿Qué validez tenían las instituciones que habían derivado su autoridad de esa tradición corrupta? ¿Qué sentido tenían los sacrificios de millones de creyentes que habían entregado sus vidas por una causa que resultaba estar basada en una interpretación equivocada?
Spinoza entendía la magnitud explosiva de sus descubrimientos, y por eso había sido tan cuidadoso en la formulación de sus ideas, tan prudente en la elección de sus palabras, tan estratégico en la manera de hacer públicas sus reflexiones. No era cobardía lo que lo movía, sino responsabilidad. La responsabilidad de quien sabe que sus ideas tienen el poder de transformar no solo mentes individuales, sino estructuras sociales enteras. Había visto lo que ocurría cuando las certezas religiosas se desmoronaban sin que hubiera algo sólido que las reemplazara. Fanatismo, violencia, desesperación, nihilismo. No quería ser responsable de desatar fuerzas destructivas que arrasaran con todo lo valioso que la civilización humana había logrado construir. Pero tampoco podía permanecer callado ante la verdad. ¿Qué significa descubrir que la verdad es más importante que la paz social, más valiosa que la estabilidad política, más necesaria que la comodidad psicológica? Significa aceptar que somos seres hechos para la verdad antes que para la felicidad, que nuestra dignidad como seres humanos radica en nuestra capacidad de conocer la realidad tal como es, no tal como nos gustaría que fuera. Significa reconocer que una vida basada en la mentira, por consoladora que sea, es menos humana que una vida basada en la verdad, por dolorosa que resulte. Y la verdad sobre Pablo de Tarso era dolorosa para millones de creyentes sinceros que habían encontrado en el cristianismo tradicional no solo consuelo espiritual, sino también orientación moral y sentido existencial. Spinoza no era insensible a este dolor, por el contrario lo compartía profundamente, porque él mismo había experimentado el desgarramiento de ver cómo las creencias más queridas se desvanecían bajo el escrutinio de la razón. Había perdido no solo su fe, sino también su comunidad, su familia, su lugar en el mundo. Sabía lo que costaba la honestidad intelectual cuando chocaba con las expectativas sociales y las necesidades emocionales más profundas, pero también sabía que del otro lado del dolor estaba la liberación. Liberación de la necesidad de defender lo indefendible, de explicar lo inexplicable, de vivir en la contradicción permanente entre lo que creemos que debemos creer y lo que realmente podemos creer con honestidad. Liberación de la dependencia infantil respecto a autoridades que pretenden saber mejor que nosotros lo que necesitamos para nuestra salvación. Liberación de los miedos artificiales que las religiones cultivan para mantener el control sobre sus fieles. Miedo al infierno, miedo a la condenación, miedo al abandono divino, miedo a la muerte eterna. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque la fe auténtica, según Spinoza, no podía ser fe en proposiciones dudosas o contradictorias, sino confianza en la capacidad humana de conocer la realidad y vivir en armonía con ella. No era fe en milagros que violaban las leyes naturales, sino admiración ante la perfección de esas mismas leyes. No era fe en un Dios antropomórfico que intervenía caprichosamente en los asuntos humanos, sino experiencia directa de la presencia divina en cada manifestación de la naturaleza, incluida la naturaleza humana en su expresión más elevada. Esta fe natural, esta espiritualidad racional, no necesitaba iglesias que la organizaran ni sacerdotes que la mediaran. No requería rituales complicados ni doctrinas incomprensibles. No exigía la suspensión de la razón ni la negación de la experiencia. Se alimentaba, por el contrario, del conocimiento más riguroso, de la investigación más honesta, de la reflexión más profunda. Era una espiritualidad para adultos, no para niños asustados que necesitaban que les dijeran qué pensar y cómo vivir. Pero esta espiritualidad adulta tenía un precio, la responsabilidad total. Si no había un Dios externo que dictara mandamientos desde el cielo, entonces los seres humanos tenían que asumir la responsabilidad de crear sus propios valores morales basándose en su comprensión de la naturaleza humana y las condiciones de la vida social. Si no había un plan divino preestablecido que diera sentido a la historia, entonces cada generación tenía que crear su propio sentido, construir su propio proyecto, dar dirección a su propia existencia. Si no había promesas de recompensas ultraterrenas, entonces la justicia tenía que realizarse aquí y ahora, en este mundo, a través del esfuerzo humano. Esta responsabilidad no era una carga, sino una liberación, porque restituía a los seres humanos su dignidad como agentes morales autónomos. Ya no eran niños obedientes, esperando instrucciones de un Padre celestial.
sino adultos creativos, capaces de construir civilizaciones, de crear arte, de desarrollar ciencia, de cultivar amor, de buscar justicia. El Dios de Spinoza no los empequeñecía, sino que los engrandecía. No los humillaba, sino que los dignificaba. No los sometía, sino que los liberaba para desplegar todas sus potencialidades como seres racionales y creativos. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que aquellas construcciones mentales que habían parecido inmutables se revelan como productos históricos, creaciones humanas tan perfectibles como cualquier otra obra de la cultura. Y si son perfectibles, entonces también son transformables, renovables, adaptables a nuevas circunstancias y nuevos conocimientos. El derrumbe de los dogmas no es una catástrofe, sino una oportunidad. La oportunidad de construir nuevas síntesis, de crear nuevas formas de espiritualidad que sean compatibles con todo lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos y nuestro universo. La crítica espinociana de Pablo no pretendía eliminar toda forma de cristianismo, sino purificarlo, devolverle su potencial transformador original. Si se podía separar el mensaje auténtico de Jesús de las distorsiones paulinas, entonces era posible recuperar lo que había de valioso en la tradición cristiana: el compromiso con los pobres y oprimidos, la denuncia de la injusticia social, la práctica del amor incondicional, la búsqueda de un mundo más justo y fraternal. Estos valores no dependían de la teología paulina para su validez. Por el contrario, esa teología los había oscurecido y debilitado. Un cristianismo liberado de Pablo sería un cristianismo liberado también de la obsesión con la ortodoxia doctrinal, de la preocupación neurótica por la salvación individual, de la tendencia a espiritualizar los problemas sociales para evitar enfrentarlos prácticamente. Sería un cristianismo centrado en la transformación del mundo más que en la preparación para el otro mundo, interesado en crear el reino de la justicia en la tierra más que en garantizar un lugar en el cielo después de la muerte. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas llevan naturalmente a la investigación, y la investigación conduce inevitablemente al descubrimiento de que muchas de las afirmaciones religiosas tradicionales no pueden sostenerse ante el escrutinio racional. No porque la razón sea enemiga de la espiritualidad, sino porque es enemiga de la superstición, y las iglesias históricas han mezclado tan íntimamente la espiritualidad auténtica con elementos supersticiosos que temen que cualquier crítica racional termine destruyendo todo el edificio religioso. Pero Spinoza había demostrado que esto no era necesariamente así. Era posible mantener una profunda vida espiritual sin renunciar al uso riguroso de la razón. Era posible cultivar una auténtica relación con lo sagrado sin aceptar afirmaciones fantásticas sobre milagros y resurrecciones. Era posible vivir una existencia plena de sentido sin necesidad de creer en recompensas póstumas o castigos eternos. La espiritualidad racional que él proponía no era más pobre que la religiosidad tradicional. Era más rica, porque incorporaba todo lo que el conocimiento humano había descubierto sobre la naturaleza de la realidad. El Dios de Spinoza no era una hipótesis, sino una experiencia inmediata, no una creencia, sino un conocimiento, no una esperanza, sino una realidad presente en cada momento de la existencia consciente. Era el Dios que se manifestaba en la belleza de una ecuación matemática, tanto como en la grandeza de una montaña, en la complejidad de una sinfonía, tanto como en la simplicidad de una flor, en el amor entre dos seres humanos, tanto como en la justicia que protege a los débiles de la opresión. Esta concepción de lo divino no eliminaba el misterio de la existencia, lo profundizaba. No respondía a todas las preguntas sobre el sentido de la vida, las hacía más interesantes. No proporcionaba certezas absolutas sobre el destino humano. Abría posibilidades infinitas para la creatividad y la autorrealización. No prometía que todo estaría bien automáticamente. Exigía que los seres humanos trabajaran para que todo estuviera mejor. ¿No es más honorable para la dignidad humana un universo que nos desafía a ser creativos que uno que nos condena a ser obedientes? ¿No es más inspirador un cosmos que nos invita a participar en su despliegue que uno que nos reduce a espectadores pasivos de un drama preescrito? ¿No es más consolador un infinito que podemos conocer progresivamente que un misterio que debemos aceptar ciegamente?
La tercera parte de nuestra reflexión nos ha llevado hasta las consecuencias últimas de la revolución spinoziana. Hemos visto cómo la revelación de la traición paulina abre posibilidades de liberación no solo intelectual, sino también espiritual y existencial. Hemos explorado cómo una espiritualidad basada en la razón puede ser más profunda y más satisfactoria que una religiosidad basada en la superstición. Y hemos comenzado a vislumbrar que el derrumbe de los dogmas tradicionales no es una pérdida sino una ganancia, no un empobrecimiento, sino un enriquecimiento de las posibilidades humanas. Pero aún queda por explorar la pregunta más importante. ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Cómo vivimos en un mundo donde hemos descubierto que muchas de nuestras certezas más queridas eran ilusiones? ¿Es posible construir una civilización sobre la base de la honestidad intelectual y la responsabilidad moral autónoma? ¿O estamos condenados a oscilar eternamente entre la nostalgia por las certezas perdidas y el vértigo de una libertad que resulta demasiado grande para ser soportada? Estas son las preguntas que nos deja Spinoza, y son también las preguntas que cada uno de nosotros debe responder con su propia vida, con sus propias elecciones, con su propia manera de habitar este mundo que hemos descubierto mucho más complejo y mucho más hermoso de lo que habíamos imaginado, porque la verdad, efectivamente, no puede ser enterrada para siempre, pero tampoco puede ser vivida por nosotros. Tenemos que aprender a vivir con ella, en la plenitud de sus exigencias y en la grandeza de sus promesas. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo duerme y solo permanecen despiertos aquellos que cargan el peso de las grandes preguntas, resuena todavía el eco de una interrogación que Baruch Spinoza lanzó como una piedra al estanque inmóvil de la ortodoxia occidental. ¿Y si todo lo que hemos creído sobre el cristianismo fuera el resultado de una interpretación que traicionó el mensaje original que pretendía transmitir? Esta pregunta no ha perdido un ápice de su poder perturbador tras 3 siglos de historia, porque toca el nervio más sensible de nuestra civilización, la posibilidad de que nuestras instituciones más veneradas, nuestras tradiciones más sagradas, nuestras certezas más consoladoras, se hayan construido sobre una base de autoengaño sistemático. La figura de Pablo de Tarso emerge de este análisis no como el villano de una conspiración consciente, sino como el símbolo de algo mucho más profundo y problemático, la tendencia humana a domesticar lo radical, a institucionalizar lo revolucionario, a transformar la espiritualidad liberadora en religiosidad controladora. Pablo no inventó esta tendencia, simplemente la encarnó de manera particularmente eficaz y duradera. Su traición al mensaje de Jesús no fue tanto personal como estructural, no tanto individual como civilizacional. Fue la traición que toda cultura comete cuando toma un mensaje que la desafía profundamente y lo reinterpreta de manera que termine legitimando las estructuras de poder que ese mensaje original había venido a cuestionar. Pero reconocer esta traición no nos condena a la desesperación ni al cinismo. Por el contrario, nos libera para la esperanza más auténtica. La esperanza de que es posible recuperar lo que ha sido distorsionado, de que es factible separar el oro del mensaje original de la escoria de las interpretaciones interesadas, de que podemos construir formas de espiritualidad y de organización social que sean fieles a los ideales más elevados de la tradición, sin reproducir los mecanismos de dominación que esos mismos ideales habrían debido eliminar. ¿Qué significa vivir en un mundo donde hemos descubierto que la verdad es más compleja de lo que nos habían enseñado? Significa aceptar que la madurez intelectual y espiritual requiere la capacidad de tolerar la ambigüedad, de vivir con preguntas abiertas, de construir significado sin la garantía de autoridades externas que nos aseguren que estamos en el camino correcto. Es una forma de existencia más exigente que la obediencia ciega, pero también más digna de seres que se definen precisamente por su capacidad de pensar, crear y elegir. Spinoza nos había mostrado que esta exigencia no era una carga, sino un privilegio, no una condenación, sino una liberación. Vivir en la verdad, por parcial e incompleta que siempre sea nuestra comprensión de ella, es más satisfactorio que vivir en la ilusión, por consoladora que ésta pueda parecer. Construir el sentido de la propia existencia a partir del conocimiento y la reflexión es más gratificante
que recibir lo prefabricado de instituciones que pretenden tener acceso privilegiado a verdades absolutas. Asumir la responsabilidad de nuestras elecciones morales es más honorable que delegarla en códigos externos que supuestamente expresan la voluntad divina. La revelación de que Pablo había traicionado el mensaje de Jesús tenía consecuencias que se extendían mucho más allá del ámbito religioso. Cuestionaba la legitimidad de todas las instituciones que habían derivado su autoridad de la tradición cristiana, desde la monarquía por derecho divino hasta la subordinación de las mujeres, desde la justificación de la esclavitud hasta la condena de la sexualidad, desde la sacralización de la pobreza hasta la demonización de la duda intelectual. Si la base teológica de estas instituciones era defectuosa, entonces era necesario reexaminar su validez moral y social. ¿No es liberador descubrir que no tenemos que elegir entre la honestidad intelectual y la profundidad espiritual? Porque esa ha sido una de las grandes mentiras de la cultura occidental, la idea de que la razón y la espiritualidad son enemigos irreconciliables, de que para tener una vida espiritual auténtica es necesario sacrificar la integridad intelectual, o de que para mantener el rigor racional es preciso renunciar a toda forma de trascendencia. Spinoza había demostrado que esta oposición era falsa, que la razón más rigurosa podía conducir a la experiencia espiritual más profunda, que el conocimiento científico de la naturaleza podía abrir caminos hacia lo sagrado que permanecían cerrados para la superstición religiosa. Su ejemplo personal era la prueba viviente de esta síntesis. Había sido excomulgado por los judíos por su racionalismo y despreciado por los cristianos por su panteísmo, pero había logrado construir una filosofía que integraba la investigación racional más rigurosa con una espiritualidad de profundidad mística. Su ética no era solo un tratado de filosofía moral, sino también un manual de vida espiritual, una guía para alcanzar lo que él llamaba la beatitud, ese state de realización plena que surge del conocimiento adecuado de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Esta beatitud no dependía de creencias religiosas específicas ni de prácticas rituales particulares. Dependía únicamente de la capacidad de comprender las leyes que gobiernan la realidad y de vivir en armonía con ellas. Era una forma de trascendencia que no requería la negación del mundo, sino su afirmación más completa, que no exigía el escape de la naturaleza humana, sino su realización más plena. Era, en el sentido más literal, una espiritualidad natural, una religiosidad que surgía espontáneamente del conocimiento en lugar de oponerse a él. ¿Qué significa descubrir que podemos ser profundamente espirituales sin ser supersticiosos, profundamente religiosos sin ser fanáticos, profundamente comprometidos con lo sagrado sin renunciar a la autonomía intelectual? Significa que se abre ante nosotros la posibilidad de formas de vida que integren lo mejor de la tradición espiritual humana con lo mejor del conocimiento científico contemporáneo, que combinen la sabiduría de los místicos con el rigor de los investigadores, que unan la compasión de los santos con la honestidad de los filósofos. Esta síntesis no es solo una posibilidad teórica, sino una necesidad práctica para la supervivencia de nuestra especie. Los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad, el cambio climático, la desigualdad social, los fundamentalismos religiosos, la amenaza nuclear, la manipulación genética, requieren tanto la sabiduría espiritual que nos ayude a comprender nuestro lugar en el cosmos, como el conocimiento científico que nos permita actuar eficazmente sobre la realidad. No podemos permitirnos el lujo de mantener separados estos dos dominios del conocimiento humano. La crítica espinociana de Pablo no era, en última instancia, una crítica solo del cristianismo, sino de todas las formas de religiosidad que sacrifican la verdad en el altar de la conveniencia social, que subordinan la búsqueda honesta del conocimiento a la necesidad de mantener el control institucional, que prefieren las certezas consoladoras a las dudas creativas. Era una crítica que se aplicaba tanto al judaísmo ortodoxo, que lo había expulsado, como al cristianismo oficial, que lo había condenado, tanto al islam fundamentalista como al budismo institucionalizado, tanto a las sectas protestantes como a la Iglesia católica. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Quizás porque intuye correctamente que la verdad tiene el poder de transformar no solo nuestras ideas,
sino también nuestras vidas, no solo nuestras creencias, sino también nuestras instituciones, no solo nuestros pensamientos, sino también nuestras relaciones sociales. La verdad es revolucionaria por naturaleza, no puede ser domesticada ni controlada. Una vez liberada, sigue su propio curso. Derriba los obstáculos que encuentra en su camino. Ilumina los rincones oscuros donde prosperan la corrupción y el abuso. Pero este poder transformador de la verdad no es destructivo, sino creativo. No viene a arrasar con todo lo valioso que la humanidad ha construido, sino a separar lo valioso de lo espurio, lo auténtico de lo artificial, lo liberador de lo opresivo. La verdad sobre Pablo y el cristianismo histórico no eliminaba todo lo que había de hermoso y significativo en la tradición cristiana. Lo liberaba de las distorsiones que lo habían oscurecido, lo devolvía a su pureza original, lo hacía disponible para nuevas síntesis más honestas y más creativas. Un cristianismo liberado de las distorsiones paulinas podría recuperar su potencial revolucionario original sin perder su profundidad espiritual. Un judaísmo liberado de la ortodoxia rígida podría mantener su riqueza ética sin sacrificar su capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Un Islam liberado del fundamentalismo podría preservar su pasión por la justicia social sin caer en el fanatismo violento. Una espiritualidad liberada de la superstición podría ser más profunda, no menos profunda, que la religiosidad tradicional. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque las certezas artificiales, las que se basan en la ignorancia o el autoengaño, son obstáculos para el crecimiento espiritual auténtico. Solo cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestras ilusiones consoladoras, podemos abrirnos a formas más profundas de comprensión y experiencia. Solo cuando dejamos de aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas sobre lo que debe ser la realidad, podemos comenzar a descubrir lo que la realidad realmente es. Este proceso de liberación intelectual y espiritual no es cómodo, requiere coraje, persistencia, honestidad radical consigo mismo. Es más fácil repetir las fórmulas heredadas que crear nuevas síntesis. Es más seguro refugiarse en la autoridad tradicional que asumir la responsabilidad de pensar por cuenta propia. Es más tranquilizador creer que alguien más tiene las respuestas que reconocer que todos estamos buscando juntos, que todos somos exploradores en el territorio inexplorado de la existencia humana. Pero esta incomodidad es el precio de la autenticidad, y la autenticidad es el precio de una vida que merezca ser vivida. Spinoza lo había pagado completamente. Había perdido su comunidad, su seguridad económica, su reconocimiento social, pero había ganado algo invaluable: la libertad de pensar, la capacidad de ver, la posibilidad de contribuir al crecimiento de la conciencia humana. Su vida había sido una demostración práctica de que es posible vivir en la verdad, de que es factible construir una existencia significativa sobre la base de la honestidad intelectual y la responsabilidad moral autónoma. Su legado no consistía en un sistema de creencias que debiera ser aceptado dogmáticamente, sino en un método de investigación que podía ser aplicado a cualquier área del conocimiento humano, incluyendo aquellas que tradicionalmente habían sido consideradas sagradas e intocables. Había mostrado que no hay territorio vedado para la razón, que no hay autoridad tan sagrada que no pueda ser cuestionada, que no hay tradición tan venerable que no pueda ser sometida al escrutinio crítico. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que se abre un espacio de libertad donde antes había un espacio de sometimiento, que emerge una posibilidad de creatividad donde antes solo había lugar para la repetición, que nace una oportunidad de crecimiento donde antes solo existía la obligación de permanecer estático. El derrumbe de los dogmas no es una catástrofe, sino un renacimiento, no una pérdida, sino una ganancia, no un empobrecimiento, sino un enriquecimiento de las posibilidades humanas. Y desde cualquier lugar del mundo donde ustedes estén acompañando esta reflexión, tal vez en Sao Paulo, mientras la ciudad despierta a un nuevo día, o en Barcelona, donde las luces del atardecer tiñen de oro las fachadas modernistas, o en Bogotá, donde la montaña vigila el transcurrir de las horas, quiero invitarles a que completen esa invitación que había comenzado en la primera parte de nuestra reflexión. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos están acompañando. ¿Qué
¿Qué hora marca su reloj en este momento preciso de la historia humana? Porque estas preguntas que estamos explorando no conocen fronteras geográficas ni temporales. Son interrogantes que han acompañado a nuestra especie desde que el primer ser humano se atrevió a cuestionar las explicaciones tradicionales sobre el sentido de la existencia. Y si sienten que estas palabras resuenan en algún lugar profundo de su conciencia, si perciben que hay algo en esta búsqueda de la verdad que vale la pena compartir, extiendan esta reflexión a un amigo cercano, a alguien que sepan que también se atreve a pensar más allá de las respuestas fáciles. Háganlo con el deseo sincero de que las bendiciones de la sabiduría y la comprensión lleguen a sus familias, porque cuando compartimos la búsqueda honesta de la verdad, estamos sembrando semillas que tarde o temprano florecerán en formas inesperadas de bendición. La verdad sobre Pablo y su traición al mensaje original de Jesús no puede ser enterrada para siempre, por mucho que las instituciones religiosas se esfuercen en mantener intactas las interpretaciones que les resultan convenientes para preservar su poder y su influencia. Como una fuente subterránea que busca salir a la superficie, como una planta que empuja hacia la luz a través de las grietas del pavimento, la realidad histórica y filosófica termina siempre por imponerse sobre las construcciones artificiales que pretenden ocultarla o distorsionarla. Vivimos en una época particularmente favorable para esta emergencia de la verdad. Los métodos de investigación histórica y filológica han alcanzado un grado de refinamiento que permite analizar los textos antiguos con una precisión que habría sido imposible en siglos anteriores. Los descubrimientos arqueológicos han proporcionado contextos culturales y sociales que iluminan aspectos de los escritos bíblicos que permanecían oscuros. Los estudios comparativos de religiones han mostrado que muchos elementos que el cristianismo consideraba únicos y originales eran en realidad comunes a otras tradiciones espirituales del mundo mediterráneo antiguo. Pero más importante aún, vivimos en una época en que millones de personas han desarrollado la capacidad y la voluntad de pensar por sí mismas en materias religiosas, de aplicar su razón a las afirmaciones espirituales con el mismo rigor que aplican a cualquier otra área del conocimiento humano. Ya no están dispuestas a aceptar respuestas evasivas cuando plantean preguntas legítimas sobre las contradicciones que detectan en sus tradiciones religiosas. Ya no se conforman con que les digan que ciertos temas están más allá de la comprensión humana o que la fe requiere la suspensión del juicio crítico. Esta nueva actitud no surge del ateísmo militante, ni de la hostilidad hacia la espiritualidad, sino de todo lo contrario. Surge de una sed auténtica de trascendencia que ya no puede satisfacerse con sucedáneos intelectualmente indigeribles, de una búsqueda genuina de lo sagrado que se niega a contentarse con idolatrías disfrazadas de ortodoxia, de un hambre real de sentido existencial que rechaza alimentarse con respuestas prefabricadas que no resisten el escrutinio de la experiencia vivida. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías, por extremas que sean, siguen funcionando dentro del paradigma religioso tradicional, siguen aceptando que las cuestiones espirituales deben ser decididas por autoridades eclesiásticas, interpretando textos sagrados según métodos teológicos establecidos. Las dudas, en cambio, cuestionan ese paradigma completo. Sugieren que cada ser humano tiene no solo el derecho, sino la obligación moral de examinar por sí mismo las afirmaciones religiosas, aplicando todos los recursos de la razón, la investigación histórica y la experiencia personal. Y cuando estos recursos se aplican honestamente al análisis del cristianismo histórico, el resultado es inevitablemente perturbador para quienes prefieren mantener intactas sus certezas heredadas, porque se hace evidente que existe una tensión irreconciliable entre lo que Jesús de Nazaret parece haber enseñado realmente y lo que Pablo de Tarso predicó en su nombre. No es una tensión menor que pueda resolverse con hermenéuticas ingeniosas o distinciones teológicas sofisticadas. Es un conflicto fundamental entre dos visiones completamente diferentes de la espiritualidad, la moralidad y la organización social. Jesús había predicado un mensaje de liberación integral, liberación de la opresión económica, de la dominación política, de la exclusión social, de la culpa religiosa artificialmente cultivada. Su reino de Dios no era una realidad ultraterrena que se alcanzaría después de la muerte,
sino una transformación radical de las relaciones humanas que debía comenzar inmediatamente, aquí y ahora, en este mundo concreto donde la gente sufre hambre, injusticia, soledad y desesperación. Pablo, en cambio, había predicado un mensaje de salvación individual, centrado en la relación personal entre el creyente y Cristo resucitado. Su preocupación no era tanto la transformación de las estructuras sociales injustas como la transformación del estado espiritual de los individuos. Su justificación por la fe no cuestionaba las desigualdades económicas o las jerarquías políticas existentes, las dejaba intactas mientras prometía una compensación en el más allá para quienes soportaran pacientemente sus sufrimientos en esta vida. No es sospechoso que esta transformación del mensaje original haya resultado tan conveniente para las clases dominantes del Imperio Romano. No resulta extraño que una religión que comenzó como un movimiento de liberación de los oprimidos terminara siendo adoptada por los emperadores como religión oficial del mismo sistema de opresión contra el que había surgido inicialmente. ¿No es revelador que el cristianismo paulino haya sido capaz de coexistir pacíficamente con la esclavitud, la explotación económica, la dominación patriarcal y la guerra imperialista, mientras que el mensaje original de Jesús habría sido incompatible con todas estas realidades? La respuesta a estas preguntas incómodas no puede encontrarse en las explicaciones tradicionales que hablan de desarrollo doctrinal o maduración teológica. Solo puede encontrarse en el reconocimiento honesto de que Pablo operó una transformación sistemática del mensaje de Jesús, adaptándolo a las necesidades y expectativas de un público que no estaba preparado para aceptar sus implicaciones revolucionarias más radicales. Esta adaptación no fue necesariamente consciente o maliciosa. Pablo era un hombre de su tiempo, condicionado por su formación cultural, sus experiencias personales y las circunstancias históricas en las que le tocó vivir. No podía evitar interpretar el mensaje de Jesús desde su propia perspectiva de ciudadano romano, educado en la cultura helenística, familiarizado con las corrientes filosóficas y religiosas de su época, comprometido con la expansión del cristianismo por todo el imperio conocido. Pero el hecho de que la traición fuera inconsciente no la hace menos real ni menos problemática. Por el contrario, la hace más insidiosa, porque se presenta disfrazada de fidelidad, se justifica apelando a la autoridad divina, se protege mediante la sacralización de textos que en realidad reflejan las limitaciones y los condicionamientos de sus autores humanos. ¿Qué significa descubrir que hemos estado venerando como palabra de Dios lo que en realidad son interpretaciones humanas condicionadas por circunstancias históricas específicas? Significa que tenemos la oportunidad de liberarnos de interpretaciones que ya no sirven a los propósitos de la liberación humana, que podemos rescatar lo que había de auténticamente liberador en el mensaje original, que estamos en condiciones de crear nuevas síntesis espirituales más adecuadas a nuestro conocimiento actual de la realidad y nuestras necesidades contemporáneas de sentido y trascendencia. Esta liberación no es solo intelectual, sino también emocional y espiritual. Libera a los creyentes sinceros de la necesidad neurótica de defender lo indefendible, de explicar lo inexplicable, de armonizar lo que es intrínsecamente contradictorio. Les permite reconocer que las dudas que han experimentado sobre ciertos aspectos del cristianismo tradicional no eran producto de su falta de fe, sino de su percepción intuitiva de contradicciones reales en las doctrinas que les habían enseñado. Les da permiso para confiar en su propia experiencia espiritual, en lugar de someterse ciegamente a autoridades que pretenden tener acceso privilegiado a verdades que están vedadas al resto de los mortales. Les permite integrar su vida espiritual con su vida intelectual, en lugar de mantenerlas artificialmente separadas en compartimentos estancos que nunca se comunican entre sí. Pero esta integración requiere coraje, porque significa renunciar a la comodidad de las certezas heredadas y asumir la responsabilidad de construir el propio camino espiritual. Significa dejar de ser consumidores pasivos de productos religiosos prefabricados y convertirse en creadores activos de síntesis espirituales personalizadas. Significa abandonar la seguridad de la infancia espiritual y adentrarse en la aventura peligrosa pero gratificante de la madurez religiosa.
¿No es más honorable para la dignidad humana una espiritualidad que respeta nuestra capacidad de pensar que una que la considera un obstáculo para la fe? ¿No es más coherente con nuestra naturaleza racional una religiosidad que se alimenta del conocimiento que una que requiere su suspensión? ¿No es más satisfactoria para nuestras necesidades de autenticidad una relación con lo sagrado basada en la comprensión que una basada en la sumisión ciega? Spinoza había respondido afirmativamente a todas estas preguntas y había pagado el precio de su honestidad con el exilio social y la marginación económica. Pero había construido sobre las ruinas de sus certezas perdidas un edificio espiritual más sólido y más hermoso que cualquiera de los que había derribado su crítica. Su Dios no era más pequeño que el Dios de las religiones tradicionales, era infinitamente más grande. Su espiritualidad no era más pobre que la religiosidad convencional, era incomparablemente más rica. Su filosofía no eliminaba el misterio de la existencia, lo profundizaba hasta convertirlo en fuente inagotable de asombro y admiración. Su racionalismo no destruía la posibilidad de la experiencia mística, la fundamentaba sobre bases más sólidas que las de la superstición y la credulidad. Su naturalismo no negaba la realidad de lo sagrado, la afirmaba de manera más radical y más convincente que cualquier sobrenaturalismo tradicional. El Deus sive natura de Spinoza era simultáneamente inmanente y trascendente, personal e impersonal, cognoscible e inagotable. Era inmanente, porque no existía nada fuera de él, porque toda la realidad era su manifestación directa. Era trascendente, porque ninguna de sus manifestaciones particulares lo agotaba, porque siempre había más realidad, más perfección, más belleza, de la que cualquier mente finita podía abarcar. Era personal porque incluía la personalidad humana como una de sus expresiones más elevadas. Era impersonal porque no se reducía a la personalidad, porque la trascendía infinitamente hacia formas de existencia que escapan a nuestras categorías antropomórficas. Era cognoscible porque la razón humana participaba de la misma sustancia divina que pretendía conocer, porque conocer la realidad era participar en el autoconocimiento de Dios. Era inagotable, porque cada nuevo conocimiento abría horizontes más vastos de ignorancia, porque cada respuesta generaba preguntas más profundas, porque la investigación de la realidad era potencialmente infinita, como la realidad misma. Esta concepción de lo divino no requería iglesias que la organizaran, ni sacerdotes que la mediaran. No necesitaba rituales complicados, ni doctrinas incomprensibles. No exigía la fe en milagros que violaran las leyes naturales, ni la esperanza en intervenciones sobrenaturales que solucionaran mágicamente los problemas humanos. Se alimentaba del conocimiento científico más riguroso, de la investigación filosófica más honesta, de la experiencia estética más refinada, de la práctica ética más exigente. Era una espiritualidad para adultos intelectual y emocionalmente maduros, no para niños asustados que necesitaban que les dijeran qué pensar y cómo vivir. Era una religiosidad que honraba la dignidad humana en lugar de humillarla, que estimulaba el crecimiento en lugar de frenarlo, que celebraba la vida en lugar de negarla, que afirmaba el mundo en lugar de escapar de él. ¿Por qué esta alternativa spinoziana no ha logrado desplazar a las religiones tradicionales, a pesar de su superioridad intelectual y espiritual evidente? Quizás porque requiere más esfuerzo, más coraje, más responsabilidad personal de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a asumir. Es más fácil repetir credos heredados que crear síntesis personales. Es más cómodo obedecer mandamientos externos que desarrollar una ética autónoma. Es más tranquilizador creer en garantías ultraterrenas que asumir la responsabilidad total de construir el sentido en esta vida. Pero quizás también porque las condiciones históricas no habían madurado suficientemente en el siglo XVII para que una revolución espiritual de esa magnitud pudiera arraigar en la conciencia colectiva. Quizás necesitábamos pasar por la Ilustración, la revolución científica, las revoluciones democráticas, los movimientos de liberación social, el desarrollo de la psicología profunda y la antropología cultural, para estar en condiciones de apreciar completamente la grandeza y la actualidad de la propuesta spinoziana. Porque ahora, en pleno siglo XXI, cuando tenemos acceso a conocimientos sobre la naturaleza del universo,
la evolución de la vida, el funcionamiento de la mente humana y la historia de las religiones que Spinoza no podía ni soñar, su síntesis de razón y espiritualidad resulta no solo plausible sino necesaria, no solo atractiva sino urgente, no solo posible sino inevitable. Los grandes desafíos de nuestro tiempo, la crisis ecológica, la desigualdad global, los fundamentalismos violentos, la manipulación tecnológica de la conciencia, no pueden ser enfrentados eficazmente ni con una ciencia que ignore las dimensiones espirituales de la existencia humana, ni con una religiosidad que dé la espalda a los conocimientos científicos sobre la realidad. Necesitamos síntesis que integren lo mejor de ambas tradiciones, que combinen el rigor del método científico con la profundidad de la sabiduría espiritual, que unan la precisión del análisis racional con la amplitud de la comprensión intuitiva. La crítica spinociana de Pablo no era en última instancia una crítica solo del cristianismo, sino de todas las formas de espiritualidad que sacrifican la verdad en el altar de la conveniencia social, que subordinan la búsqueda honesta del conocimiento a la necesidad de mantener el control institucional, que prefieren las certezas consoladoras a las dudas creativas. Era una crítica que se aplicaba a todas las religiones en la medida en que funcionaban como sistemas de dominación disfrazados de sistemas de liberación. Pero también era una invitación a rescatar lo que había de auténticamente liberador en todas las tradiciones espirituales, a separar el grano de la paja, a conservar la sabiduría mientras se descartaban las supersticiones, a mantener la profundidad mientras se eliminaban las inconsistencias. Era una invitación a crear formas de espiritualidad que fueran dignas de seres humanos que habían aprendido a volar, a explorar el espacio, a manipular la materia a nivel subatómico, a descifrar el código genético, a comunicarse instantáneamente a través de cualquier distancia. ¿No merecemos una espiritualidad que esté a la altura de nuestros logros intelectuales y tecnológicos? ¿No tenemos derecho a formas de religiosidad que no insulten nuestra inteligencia ni contradigan nuestro conocimiento científico? ¿No es hora de que la humanidad madure espiritualmente al mismo ritmo que ha madurado tecnológicamente? La respuesta de Spinoza a estas preguntas había sido un sí rotundo y había dedicado su vida a mostrar cómo era posible esa maduración. Su obra no era solo una crítica de las religiones tradicionales, sino también un proyecto constructivo para el futuro de la espiritualidad humana. No venía solo a derribar ídolos, sino también a señalar el camino hacia formas más auténticas de relación con lo sagrado. Su legado no consistía en un nuevo sistema de creencias que debiera ser aceptado dogmáticamente, sino en un método de investigación que podía ser aplicado creativamente por cada generación a los desafíos espirituales específicos de su época. Había mostrado que era posible ser simultáneamente racional y místico, científico y espiritual, crítico y devoto. Había demostrado que la honestidad intelectual más rigurosa podía conducir a la experiencia religiosa más profunda, que la investigación más libre podía abrir caminos hacia la trascendencia más auténtica. La verdad sobre Pablo y su traición al mensaje de Jesús era solo una aplicación particular de este método general. Pero era una aplicación particularmente importante, porque el cristianismo paulino había sido una de las fuerzas más poderosas en la configuración de la conciencia occidental durante los últimos 2 milenios. Desenmascarar sus contradicciones fundamentales no era solo un ejercicio académico, sino una condición necesaria para la liberación espiritual de millones de seres humanos que habían interiorizado sus distorsiones como si fueran verdades sagradas. Esta liberación no significaba necesariamente el abandono de toda forma de cristianismo, sino la posibilidad de recuperar lo que había de auténticamente cristiano en el mensaje original de Jesús, separándolo de las interpretaciones paulinas que lo habían oscurecido y distorsionado. Un cristianismo liberado de Pablo podría recuperar su potencial revolucionario sin perder su profundidad espiritual, podría mantener su compromiso con los pobres y oprimidos sin caer en el dogmatismo teológico. Podría preservar su apertura al misterio divino sin renunciar al uso honesto de la razón humana. Pero esta liberación tampoco se limitaba al cristianismo. Se extendía a todas las tradiciones espirituales en la medida en que hubieran sido distorsionadas por interpretaciones interesadas,
corrompidas por alianzas con el poder político, empobrecidas por el dogmatismo institucional. El método espinociano podía aplicarse al judaísmo tanto como al cristianismo, al islam tanto como al budismo, al hinduismo tanto como a las religiones indígenas. En todos los casos, el resultado sería el mismo: la separación de lo auténtico de lo espurio, de lo liberador de lo opresivo, de lo que sirve al crecimiento humano, de lo que sirve solo al mantenimiento de privilegios institucionales. Y en todos los casos, esta separación abriría nuevas posibilidades de síntesis espiritual más adecuadas a las necesidades y conocimientos de la humanidad contemporánea. La verdad, efectivamente, no puede ser enterrada para siempre. Por mucho que las instituciones religiosas se esfuercen en mantener intactas las interpretaciones que les resultan convenientes, por mucho que las masas prefieran la comodidad de las certezas heredadas a la aventura peligrosa del pensamiento independiente, llega siempre un momento en que la realidad se impone sobre la fantasía, en que la luz de la razón disipa las sombras de la superstición, en que la honestidad intelectual triunfa sobre la conveniencia social. Ese momento ha llegado para nuestra generación. Tenemos a nuestra disposición todos los instrumentos necesarios para completar la revolución espiritual que Spinoza había iniciado 3 siglos atrás. Tenemos el conocimiento histórico, los métodos críticos, la libertad de investigación, la capacidad de comunicación global que él no podía ni soñar. Solo nos falta el coraje de usarlos, la voluntad de seguir la verdad hasta donde nos conduzca, la determinación de vivir según las consecuencias de nuestros descubrimientos. Porque la verdad nos hace libres, pero la libertad nos obliga a ser responsables, y la responsabilidad nos desafía a crear formas de vida más auténticas, más integradas, más dignas de lo que somos como seres humanos, capaces de conocer, amar y transformar el mundo en el que hemos sido colocados por fuerzas que aún no comprendemos completamente, pero que podemos aprender a respetar, celebrar y servir con toda la profundidad de nuestra inteligencia y toda la intensidad de nuestro corazón.